Hola para todos, me presento, mi nombre es Kevin Lozano, estudiante de la Universidad del Quindío en el programa Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística. El día de hoy se realizará un aporte a las preguntas planteadas por el docente Miguel Ángel Montenegro del espacio académico Legislación Documental. Primero que todo, daré una pequeña introducción para contextualizarlos de qué es lo que vamos a hablar. Entonces, pues bueno, se conocerán a fondo las leyes, decretos, artículos, resoluciones y circulares, junto con los sucesos más importantes de la historia de la legislación documental, la cual empieza a transcurrir desde los años 1549 en Colombia, pasando también por hechos internacionales de gran relevancia e importancia para el país. También contamos que pues se finalizaría, digamos que en este siglo XXI, donde encontramos la gran evolución que ha tenido la parte de la documentación, donde pues lo que se busca o lo que se quiere proyectar es que de aquí a un futuro todos esos documentos se manejen únicamente virtuales, y esto nos ayudaría a una mejor conservación de los documentos y pues que todos los usuarios y ciudadanos podamos acceder a esa información. La primera pregunta que tenemos es postulados de Noam Chomsky y problemática documental contemporánea. Bueno, entonces para darle solución a esta pregunta se leyeron dos textos, los cuales fueron escritos por el ya nombrado Noam Chomsky, de, donde uno nos hablaba básicamente de la lingüística y filosofía del lenguaje, relacionando una profundización en los temas de adquisición del lenguaje, gramática generativa, gramática universal, también teorías de principios y parámetros, y los parámetros. Ya en el segundo texto se titula como Miedo a la democracia. Entonces pues vamos como a narrar o a dar ese resumen, esos datos más relevantes e importantes de este primer texto. Entonces aquí nos referimos en el primer texto a que Chomsky, a lo que se refiere con la lingüística, es que ve la lingüística como un conocimiento natural, algo que se obtiene, llamémoslo así, que con el nacimiento de nosotros y que se va desarrollando poco a poco según el origen donde nosotros pues crezcamos. Entonces lo que nos dice él es que la lingüística no es únicamente lo que nosotros expresamos a las otras personas o a otra persona, sino que la lingüística va mucho más allá. Él, para él la lingüística es desde el momento en el que yo me imagino algo, cómo lo estoy imaginando, cómo lo estoy planteando, y hasta ahí finaliza, hasta el momento donde pues ya doy dicha información. Un claro ejemplo sería este caso donde estamos hablando, dando unos aportes a unas preguntas. Entonces en este caso, desde que yo empecé a imaginar y a crear toda la presentación, desde ahí ya empieza lo que estamos hablando de la lingüística, para lo cual él lo llama dramática generativa. Entonces esto en el primer texto. Ya encontramos por otro lado nuestro segundo texto, pues donde la idea principal de Chomsky, que apenas se me olvida un poco el nombre, se centra en la manipulación que tienen los gobernantes sobre la información, donde únicamente muestran al pueblo lo que ellos quieren que nosotros veamos. Entonces lo que ellos hacen es distraer, llamémoslo una distracción, dando noticias, ponen ciertas noticias más relevantes, y con eso lo que hacen es distraer al pueblo, y esto lo utilizan como arma para hacer cualquier otra cosa. Entonces un claro ejemplo en Colombia sería, digamos, DAPRE, que DAPRE lo tenemos, que es el Departamento Administrativo de Presidencia de la República. Eh, Ahí se almacena toda la documentación de los presidentes. En dicha documentación el acceso lo tiene únicamente pues en estos momentos el Archivo General de la Nación,
y cierto grupo es el que ordena y conserva esos expedientes. Pero ¿qué pasa? Esa información no es para todos los usuarios. ¿Por qué? Porque nosotros nunca la podemos ver. ¿Qué vamos a encontrar en esa información? Encontramos quejas, peticiones, reclamos, demandas y cualquier otro tipo de suceso que haya sucedido en el periodo laboral de dicho candidato, de dicho presidente. Entonces, junto con las respuestas que ellos dan, ahí divinamente es información que como nunca hemos podido obtener, divinamente un presidente lo que puede hacer es desaparecer documentos que a él no le convienen. Entonces, ahí es básicamente lo que hablamos del segundo texto. Ya tenemos también la problemática documental contemporánea, que es la que podemos relacionar con esa falta de conocimientos por parte de las entidades públicas y privadas, donde pues en muchos municipios del territorio colombiano aún se encuentra ese descuido que tienen sobre los documentos, ya que no hay un espacio de almacenamiento y pues si nos vamos más allá, la conservación de esos documentos pues es totalmente nula. Eh, bueno, ya pasamos a nuestra segunda pregunta, la cual sería línea de hitos importantes en la legislación documental nacional e internacional. Para esta pregunta sí me voy a ayudar con el computador un poco, ya que pues tenemos muchos años, los cuales son un poco difícil de aprenderse. Entonces tenemos que toda la legislación documental en Colombia nace desde el año 1549, cuando dictan la primera norma sobre conservación y organización documental. Esto en el siglo XVII. Ahí ya hay otro suceso en el siglo XIX, que es la creación de la Jefatura de Archivos Nacionales en Colombia. Ya aquí pasamos ya al año 1950, donde se hace la creación del Consejo Internacional de Archivos. Otro hito importante es en 1970, que hay una convención de la UNESCO sobre las medidas para prohibir la exportación y importación ilícita de bienes culturales. Esto bajo la ley 63 de 1986 en Colombia. Tenemos también ya en 1989 la ley, la ley 80, por la cual se crea el Archivo General de la Nación. Tenemos también ya en el 1991 la Constitución Política de Colombia. Ya nos pasamos 1997, la Ley 397, la Ley General de la Cultura de Colombia. Nos vamos para la Ley 594 en el año 2000, que es la Ley General de Archivos en Colombia. Tenemos la Ley del 2008, Ley 1185. Tenemos el decreto, el 763 del 2009, que es el cual reglamenta el tratamiento de los archivos como patrimonio cultural y nacional. Tenemos ya en el 2011 la ley 1448, la cual reconoce el rol del Archivo General de la Nación en el sistema de atención y reparación integral de víctimas. Y tenemos dos más que serían la del 2011, la ley 1437 de Colombia, que es el Código del Procedimiento Administrativo, incluye la gestión documental y expedientes electrónicos. Tenemos en el 2012 el decreto 2126 y 2127, que modernizan la estructura de la AGN. Adicional también tenemos el decreto 2578, también del año 2012, donde reglamenta el Sistema Nacional de Archivos. Tenemos la ley 1712 del 2014, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública. Tenemos en el 2015 el decreto 1080, que nos habla de la compilación de la normática archivística y cultural. Y terminamos con el último, que es la política pública de archivos, generada en el 2016, donde fortalece lineamientos para la gestión documental y el patrimonio. Ya si hablamos internacionalmente, ya tenemos como unos eventos realizados por la UNESCO, que pues fueron de
de gran relevancia también para la parte de la legislación documental en Colombia, que es la creación del Consejo Internacional de Archivos, la CIA. Tenemos una convención con la UNESCO, contrato tráfico ilícito de bienes culturales en 1970. Tenemos en 1992 que la UNESCO lanza el programa Memoria del Mundo, que es la protección del patrimonio documental. Y ya tenemos en el 2003 la Convención de la UNESCO para salvaguardar el patrimonio inmaterial, archivos como soporte de memoria cultural. Con esto ya pasaremos a nuestra tercera pregunta. Entonces esta dice: concepto de Estado, elementos, características, fines, nivel y estructura. Entonces, pues primero, ¿qué es el Estado? El Estado es la organización política y jurídica de una comunidad o un territorio con un poder soberano y unas instituciones que regulan la vida social y garantizan que se cumplan los derechos y los deberes de las personas que lo habitan. Entonces tenemos que los elementos del Estado, pues tenemos que es la población, que es el conjunto de personas que habitan el territorio. Tenemos también el territorio, que es el espacio geográfico que ocupan esas personas. Tenemos el poder público, que es la capa de la que quien aplica y hace cumplir las normas, ese poder público. Y tenemos el gobierno, que son las instituciones que ejercen la autoridad. Eso como tal en la parte de los elementos. Pasamos a las características del Estado, que las características serían básicamente, entonces está la soberanía, que es quien tiene el poder dentro del territorio, y la autonomía frente a otros estados. Tenemos ya la parte jurídica, que es la que se organiza a través de un orden normático jerárquico. Tenemos el organizado, que es definido por una estructura institucional o divisiones de poderes. Tenemos la parte democrática y participativo, que son quienes garantizan los derechos fundamentales, acceso a la información y participación ciudadana. Y por último está la cultura y lo social, que es quien protege lo cultural y la documentación como parte de la identidad nacional. Entonces tenemos los fines del Estado, según la Constitución de 1971 y lo normativo. Garantizan los derechos fundamentales, aseguran la convivencia y pacífica de la justicia social, promueven la transparencia y el acceso a la información, son quienes impulsan el desarrollo económico, social y cultural, y aseguran la convivencia, y protegen el patrimonio cultural y la documentación de la nación. Nos vamos a nivel del Estado. Los niveles del Estado, tenemos el nivel constitucional, nivel internacional, nivel legal. Más abajo estaría nivel reglamentario, nivel territorial y nivel administrativo. Por último tenemos pues como nuestra estructura de Estado colombiano, la cual está rama legislativa, que es el Congreso de la República. Tenemos rama ejecutiva, que es el presidente y los ministerios que se encuentran en el país. Tenemos la rama judicial, que está pues la Corte Constitucional y la Corte Suprema, junto con el Consejo de Estado, jueces y tribunales. Más abajo tenemos los órganos de control, que es la Procuraduría, Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Y más abajo, ya por último, está la organización territorial, que es la nación, departamentos, municipios y distritos territoriales y territorios indígenas. Bueno, nuestra próxima pregunta es pirámide Kelsen, estructura jerárquica y clasificación de normas. Entonces, pues Kelsen lo que hizo fue que planteó que el orden jurídico es un sistema jerárquico donde las normas inferiores obtienen validez superior y todas dependen de una forma fundamental. ¿Cómo planteó la pirámide? Él lo hizo de la siguiente manera. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Entonces tenemos primero que es la parte de la Constitución,
que su función es esencial, es la de designar los órganos encargados de la creación de las normas generales y determinar el procedimiento que se debe seguir. Por debajo tenemos lo que son las normas generales, ya encontramos lo que son decretos ejecutores, más abajo tenemos actos judiciales y administrativos, y en la parte de abajo ya tenemos lo que son las normas con intereses de parte, que ahí pues ya vamos a ver a continuación qué significa, digamos, cada una. ¿Por qué? Porque tenemos ya la clasificación de normas. ¿Cómo están clasificadas? Tenemos que en la Constitución Política, la parte de arriba, está la norma que define los fundamentos y deberes de las organizaciones del Estado, siendo la máxima. Ya tenemos tratados internacionales en materia de derechos humanos, que hace parte del bloque de constitucionalidades. Tenemos lo que son las leyes. En las leyes tenemos la parte que son estatutos, orgánicas, ordinarios, marcos, aprobaciones de facultades, entre otras. Tenemos más abajo lo que son los decretos. Pueden ser decretos de leyes, decretos legislativos, decretos administrativos. Y encontramos también más abajo, digamos, de los decretos, lo que son las normas territoriales, como las ordenanzas o los acuerdos municipales. Y tenemos por último las normas administrativas y particulares, que ahí ya nos vamos a lo que son las resoluciones y las circulares. Entonces ya pasamos a nuestra siguiente pregunta, la cual es: ¿qué es el gobierno abierto? Y la estructura y el marco normativo. Entonces el gobierno abierto es un modelo público que busca fortalecer la relación entre el Estado y los ciudadanos mediante la transparencia, participación ciudadana y colaboración. La estructura del gobierno abierto está buscando transparencia y acceso a la información. ¿Cómo lo podemos pues, lograr, digamos que más fácil? Bajo una documentación que se encuentre digital, ya que pues en una documentación física va a ser mucho más difícil poder tener acceso a esa información. Tenemos pues ya la participación ciudadana, que es otro fundamento principal que ellos quieren involucrar en este gobierno abierto, que es el mecanismo de control social y la participación en políticas públicas. Tenemos la colaboración y la innovación. Esto de la innovación pues es gracias a las TIC y al gobierno digital para que haya una interacción abierta con todos los ciudadanos. Y contamos también con la rendición de cuentas, que lo que se busca es por medio de informes nuestros mandatarios puedan como darnos a conocer qué es lo que están haciendo realmente. Ya en el marco normativo del gobierno en Colombia, pues tenemos la Constitución Política de 1999, específicamente en el artículo 2 y el artículo 74. Tenemos adicional también ciertas leyes y decretos, las cuales están la ley 594 del 2000, que es la ley general de archivos, que garantiza la gestión documental y el acceso a la información. También tenemos la ley 1437 del 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de los contenciosos administrativos, que autoriza al uso de los medios electrónicos en la administración pública. Está la ley 1474 del 2011, que son los estatutos de autocorrupción, que promueven transparencia y control al ciudadano. Tenemos la ley 1712 del 2014, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública. Tenemos el decreto 103 del 2011, que es el reglamento de la ley 1712 del 2014 y señala al Archivo General de la Nación como garante de la política al acceso a la información. Adicional está pues el decreto también el 1080 del 2015, quien es el que compila la normativa del sector cultural, incluyendo la parte de archivos,
como soporte al acceso a la información. Y por último tenemos la política pública del Archivo General de la Nación del 2016, que es quien integra la gestión documental de la transparencia y el acceso a la información. Ya tenemos pasamos a nuestra quinta pregunta, creería, es esta, que es la transformación digital, concepto, estructura y marco normativo. Tenemos que la transformación digital es el proceso de integración de tecnologías de información y comunicación en las instituciones públicas para mejorar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana. Esto implica pasar de una gestión tradicional en el papel a una administración digital donde los documentos electrónicos, los archivos digitales y los datos abiertos sean fundamentales. Para esta estructura ya se está manejando, ya pues que tenemos en muchas páginas ya encontramos lo que es gobierno en línea o gobierno digital, pero se sale más como gobierno en línea, que pues gracias a las tecnologías de la información y la comunicación prestan un servicio público electrónico para fomentar la participación y garantizar el acceso a la información. Tenemos la gestión documental electrónica, la cual está implementada en sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivos. Tenemos la preservación digital y el archivo electrónico de expedientes, que también pues nos garantiza una búsqueda mucho más rápida y una mayor conservación. Tenemos lo que es la interoperabilidad, que es la conexión entre sistemas de información de distintas entidades públicas para facilitar trámites y servicios. Tenemos lo que es datos abiertos, que es la publicación de información pública en formas reutilizables para el control social y la innovación. Y tenemos la seguridad y la protección de datos, que esto garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información digital. Ya si pasamos a la parte del marco normativo, lo mismo, entonces aquí también vamos a encontrar la Constitución Política de 1991 bajo el artículo 15 y el artículo 74, que es la protección de datos personales y el acceso a los documentos públicos. Adicional, pues también tenemos unas leyes y unos decretos, los cuales serían la ley 527 de 1999, la cual regula el comercio electrónico, mensajes de datos y firmas digitales. Tenemos la ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos, que reconoce todos los documentos electrónicos de archivo. Tenemos ley 1341 del 2009, que es quien define principios de la sociedad de la información y neutralidad tecnológica. Tenemos la ley 1437 del 2011, quien autoriza el uso de medios electrónicos en actualizaciones administrativas. Tenemos ley 1712, que es la transparencia y acceso a la información. Tenemos la ley 1581 del 2012, que es la protección de datos personales. Tenemos el decreto 2609 y el 2578 del 2012, que regulan la gestión documental y el Sistema Nacional de Archivo. Adicional está el decreto 103 del 2015, que reglamenta la ley 1712, incluyendo archivos digitales. Tenemos el decreto 1040 del 2015, que es quien copila la normatividad del sector cultural y archivo. Y también está la política de gobierno digital del Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones del 2011, actualizada en el 2022, quien orienta la transportación digital del Estado. Y por último tenemos la política pública de archivos, que es del AGN del 2016, quien promueve la modernización de archivos con nuevas tecnologías y preservación digital. Ya como última pregunta tenemos políticas públicas relacionadas con la gestión documental. Las políticas públicas son unos lineamientos estratégicos que está buscando el Estado para garantizar una mejor conservación de los documentos
ya que como pues se sabe, los documentos ya son patrimonio documental de la nación y lo que se busca es que tengan mayor conservación documental y que sea transparente y que adicional tengan el acceso y el control, nosotros, que podamos tener acceso y control nosotros los ciudadanos. Eso es lo que se busca en las políticas públicas y para ello pues se han implementado ciertas normas, las cuales serían las siguientes. Tenemos la Política Nacional de Archivos de la AGN en 1989, que fue cuando se creó el Archivo General de la Nación y desde ahí pues digamos que es el ende, desde ahí empiezan a hacer todo. Ya tenemos Ley General de Archivos, la Ley 594 del 2000, que regula la administración de los archivos en las entidades públicas, hace obligatorio la implementación de programas de gestión documental, introduce el concepto de archivo total al ciclo de vida del documento, producción, trámite, conservación y disposición final, que ahí pues ya juega un papel muy importante ya pues las tablas, según las tablas de retención documental que pues maneje cada entidad. Tenemos la política pública de archivos del 2016, la cual busca la modernización en el marco de la era digital. Tenemos el artículo de gestión documental con transparencia, democracia participativa y acceso a la información. Y pues adicional también fomenta la preservación digital y la interoperabilidad. Tenemos la política de gobierno, que es de la 2017, que está pues actualizada como le habíamos dicho anteriormente en el 2022, que vincula la gestión documental con transparencia digital del Estado y obliga a las entidades públicas a adoptar sistemas de gestión documental electrónico de archivos. Tenemos política de transparencia y lucha contra la corrupción. Aquí tenemos la ley 1712 del 2014, que es la transparencia y acceso a la información pública. Tenemos lo que es el decreto 103 del 2015, que establece obligaciones en materia de gestión documental como soporte de transparencia. Y también tenemos la política de protección de patrimonio cultural, la ley 397 de 1997 y la ley 1185 del 2008, que reconocen el patrimonio documental como patrimonio cultural de la nación. Y el decreto es 763 del 2009, quien es que reglamenta la protección archivística como bienes de interés cultural. Ya por último, pues deseo terminar con un breve objetivo, y pues que es lo que se busca con este trabajo. Lo que busco es que nosotros como profesionales en ciencia de la información, bibliotecología y archivística debemos de conocer el origen de las leyes, normas, acuerdos o decretos que se encuentran a favor y en contra de nosotros, ya que es muy importante tener en cuenta que el desconocimiento de la norma no nos excede la culpa y por un pequeño error podemos vernos involucrados en futuros problemas. No siendo más, me despido. Adiós.